Hola chicos, en los próximos vídeos vamos a dedicarle capítulo especial a una de las partes más importantes de cara al examen de la PAU, que es la parte de probabilidad y estadística. En principio, tanto la probabilidad como la estadística es el área o la parte de las matemáticas que se dedica a analizar lo que técnicamente se llaman experimentos aleatorios, ¿vale? Sí. Y una cosa muy importante es, antes de ver probabilidad, hay que darle un repasito a lo que técnicamente se llama combinatoria, ¿vale? ¿Qué es la combinatoria? La combinatoria simplemente es un conjunto de fórmulas matemáticas, que aquí las tenéis y ahora os las comento un poquito. Fórmulas, repito, matemáticas especialmente inventadas para determinar cuántos resultados distintos tiene un experimento aleatorio. Dato clave, chicos, el determinar cuántos resultados admite el experimento que te proponen. Repito, dato clave para efectuar cualquier problema de probabilidad. Sin combinatoria no hay probabilidad y sin probabilidad no hay estadística. ¿Vale? Pues repito, combinatoria, fórmulas matemáticas, ya veis, sencillas, no hay ni derivadas, ni integrales, ni límites, ¿vale? Sí, fórmulas sencillas. Ya os comento, para determinar cuántos resultados distintos tiene un experimento. Os comento, primera fórmula, se escribe así y se lee variaciones de m elementos tomados de n en n, y estas variaciones de m elementos tomados de n en n se calculan multiplicando m por m-1, por m-2, así por m-3, como si fuera un factorial, ¿vale? Pero no hasta el 1, hasta el elemento m menos n más 1, ¿vale? Si las variaciones son de m elementos tomados de todos en todos, o sea, de m en m, reciben el nombre especial de permutaciones de m, y las permutaciones de m se calculan hallando el factorial de m, ¿sí? Vale, y luego estarían las combinaciones de m elementos tomados de n en n, que también se pueden escribir así, con un paréntesis, la m arriba, la n abajo, ¿vale? Repito, significa combinaciones de m elementos tomados de n en n. Se pueden calcular de dos maneras, o dividiendo las variaciones de lo mismo, m elementos tomados de n en n entre permutaciones de n, o dividiendo directamente m factorial entre n factorial y m menos n factorial. De cualquiera de las dos maneras se obtendría el resultado final, ¿vale? O sea que, en definitiva, variaciones, ¿verdad? Variaciones y combinaciones. Y luego está la versión con repetición. Variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n, m elevado a n, y combinaciones con repetición de m elementos tomados de n en n, que se calculan convirtiéndolas en combinaciones sin repetición de m más n menos 1 elementos tomados de n en n. Se convierten en combinaciones sin repetición y se terminarían calculando, pues aplicando la fórmula de combinaciones sin repetición. Pues como os digo, fórmulas para calcular cuántos resultados distintos tiene cada experimento. Y ya os comento, dato fundamental para efectuar cualquier problema de probabilidad. Evidentemente, chicos, si el experimento es tirar un dado, no hace falta ninguna fórmula para saber que el resultado final, el número de resultados distintos que tiene el experimento son 6, ¿no? Pero imagínate que el experimento, por ejemplo, es sacar 3 cartas de una baraja. Evidentemente, resultados distintos que tendría el experimento sacar 3 cartas de una baraja, pues un montón, ¿no? Pues eso, ¿cuántos exactamente? La clave, elegir la fórmula correcta y aplicarla. Bien, técnica para en su momento elegir la fórmula correcta y determinar exactamente cuántos resultados distintos tiene cada experimento, pues os la cuento con un par de ejemplitos, ¿vale? ¿Sí? Ejemplo 1. Supongamos que nos preguntan o nos piden calcular cuántos resultados distintos tiene el experimento formar números de 5 cifras con los dígitos del 0 al 9. Evidentemente, números de 5 cifras formados con los dígitos del 0 al 9 hay un montón. ¿Cuántos exactamente? Pues la clave es elegir la fórmula correcta y aplicarla. Entonces, técnica o receta para determinar la fórmula correcta. Primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿vale? Es con cuántos elementos jugamos. Y ese sería el valor de la m de las fórmulas. Repito, ¿cuántos elementos intervienen?
Pues hombre, si el experimento que nos proponen es montar números de 5 cifras con los dígitos del 0 al 9, ¿cuántos resultados tiene este experimento? O mejor dicho, ¿cuántos elementos intervienen en el problema? Pues hombre, si vamos a jugar con los dígitos del 0 al 9, estarían el 0, el 1, el 2, el 3, ¿verdad? Y así hasta el 9. ¿Cuántos elementos son? Pues 1, 2, 3, 4 hasta 9, 9 y el 0, 10, ¿no? O sea que el número, ¿verdad?, de elementos con los que jugamos, 10, ¿sí? Segunda pregunta a la que te tienes que responder es de cuántos en cuántos hay que tomarlos, o sea, de cuántos en cuántos hay que cogerlos. Pues si el experimento consiste en formar números de 5 cifras, lógicamente de estos 10 elementos elegiremos 5, ¿no? Un número de 5 cifras está formado por 5 de los 10 elementos con los que jugamos. O sea que valor de m 10, valor de n 5. Tercera pregunta, a la hora de elegir la fórmula correcta, ¿hay repetición o no hay repetición? Si hay repetición, utilizaríamos estas fórmulas, las fórmulas con repetición. Si no hay repetición, utilizamos estas, ¿vale? Las fórmulas sin repetición. Pues repito, tercera pregunta que nos tenemos que formular, ¿hay o no hay repetición? La teoría es clara, hay repetición si en un solo resultado del experimento puede aparecer más de una vez el mismo elemento. No habría repetición si es obligatorio que en un resultado del experimento no figure más de una vez el mismo elemento. Pues chicos, truco, como se trata de formar números de 5 cifras con los dígitos del 0 al 9, montemos uno en el que siempre se repita el mismo número. Por ejemplo, 5, 5, 5, 5 y 5, o sea, 55.555. ¿Sería un resultado válido del experimento? Es decir, es un número de 5 cifras, ¿vale?, formado con los dígitos del 0 al 9, pues evidentemente sí, ¿no? O sea que este resultado vale, ¿no? ¿Sí? Pues cuando al formar un resultado del experimento poniendo siempre el mismo elemento, el resultado es válido, significa que hay repetición, ¿vale? Es decir, que las fórmulas que tenemos que utilizar serían las fórmulas con repetición, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues cuarto y último paso del proceso, pues ya lo veis, o variaciones o combinaciones, tanto con repetición como sin repetición, solamente hay dos tipos de fórmula, ¿verdad? Variaciones o combinaciones. Aquí la teoría también es clara, variaciones sería si importa el orden en el que se pongan los elementos, combinaciones si no importa ese orden, ¿vale? ¿Sí? ¿Cómo saber si importa o no importa el orden? Pues lo mejor es tirar de este truquillo. Te formas un resultado del experimento, esta vez poniendo números distintos. Por ejemplo, 1, 7, 3, 2, 4. Evidentemente es un número de 5 cifras, claro, formado con los dígitos del 0 al 9. Pues ahora móntate otro resultado utilizando estos mismos elementos, o sea, el 1, el 7, el 3, el 2 y el 4. Por ejemplo, pones el 4 primero, después el 1, después el 7, después el 3 y después el 2. ¿Veis? Los mismos elementos, pero cambiados de orden. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿son dos resultados distintos del experimento o serían el mismo resultado? Bueno, pues el 17.324 no es el mismo número que el 41.732. O sea que esto no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues siempre que hagáis esto, ¿sí? Montar, repito, un resultado del experimento y montar otro con los mismos elementos cambiados de orden. Si no es lo mismo, la fórmula que tendremos que aplicar será la fórmula de variaciones. Por lo tanto, conclusión final. ¿De qué se trata? Recobramos lo que hemos calculado. Variaciones serían con repetición. ¿Había repetición de qué? Pues hemos quedado que son 10 elementos, ¿vale?, tomados de 5 en 5. En cuanto detectamos que la fórmula es variaciones con repetición, nos vamos a la teoría y lo que diga la teoría, ¿no? Primer número elevado a segundo. En este caso sería 10 elevado a 5, y 10 elevado a 5, chicos, 100.000, ¿vale? Pues ahí lo tenemos, 100.000 números de 5 cifras se podrían formar utilizando los dígitos del 0 al 9.
Como os comento, la combinatoria solo sirve para esto, para determinar cuántos resultados tiene cada experimento, pero repito, dato fundamental para hacer un montón de problemas de probabilidad. Sí, porque ya lo veréis en temas posteriores, lo primero que hay que hacer ante un problema de probabilidad es determinar cuántos resultados distintos tiene el experimento que te proponen. Si son poquitos, los puedes escribir y contar, pero en cuanto sean muchos, o tiras de combinatoria o no hay absolutamente nada que hacer. Un segundo ejemplito para que acabéis de entender cómo se elige la fórmula correcta a la hora de calcular cuántos resultados tiene cada experimento, podría ser el siguiente. Supongamos que nos preguntan cuántas parejas distintas se pueden formar con un grupo de 8 personas. O sea, el experimento es, tenemos 8 personas, ¿vale? ¿Sí? Y se trata de formar parejas, ¿verdad? Venga, pues eso, ¿cuántas? Repito, parejas distintas se podrían formar con un grupo de 8 personas. Pues evidentemente unas cuantas, y si queremos saber exactamente cuántas, pues oye, elegir de nuevo la fórmula correcta y aplicarla correctamente, ¿vale? Según lo que acabamos de comentar, primera pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de elegir la fórmula correcta es con cuántos elementos jugamos, y ese sería el valor de la m de las fórmulas. Está claro, ¿no? Si el grupo tiene 8 personas, jugamos con 8 elementos. O sea que m en este caso valdría 8. Segunda pregunta, ¿de cuántos en cuántos hay que tomarlos? ¿De cuántas en cuántas tenemos que tomar estas 8 personas? Pues evidentemente, si el experimento consiste en formar parejas, pues las tomaremos de 2 en 2, ¿vale? ¿Sí? Tercera pregunta, ¿hay o no hay repetición? Si imaginamos las 8 personas con numeritos, o sea, numeradas del 1 al 8, pues lo digo así, ponemos mejor ejemplos, y nos montamos un resultado del experimento repitiendo siempre el mismo elemento, la persona número 5 podría formar pareja con la persona número 5, pues evidentemente este caso en este problema no vale, ¿sí? Y si esto no vale, evidentemente, repito, el 5 con el 5 no formaría pareja, pues tenemos que concluir con que esta vez no hay repetición, ¿de acuerdo? Si no hay repetición significa que la fórmula a elegir será una de estas, ¿vale? ¿Sí? De las que no tienen repetición, ¿vale? Y finalmente, pregunta clave, ¿combinaciones o variaciones? Combinaciones, repito, si no importa el orden, variaciones si importa el orden, pero no lo hagáis nunca, no lo hagáis a ojo, ¿vale? ¿Sí? Un ejemplito. Una pareja que sí vale, por ejemplo, sería el número 2 con el número 5 si formarían pareja, ¿vale? Si lo cambiamos de orden, 5 y 2 serían la misma pareja o serían 2 parejas distintas. Pues evidentemente sería la misma pareja, ¿no? El 5-2 y el 2-5 serían lo mismo, y en este caso, si al montar un resultado del experimento cambiar los elementos de orden, si obtenemos el mismo resultado, tenemos que ir a fórmula de combinaciones, ¿vale? Bueno, pues reciclando entonces serían combinaciones, en este caso sin repetición, hemos quedado en que no hay repetición, ¿de qué? Pues de 8 elementos tomados de 2 en 2. Cosa que también se puede poner en este formato, un paréntesis, el 8 arriba y el 2 abajo, ¿vale? ¿Sí? Paréntesis, 8 arriba, 2 abajo, combinaciones de 8 elementos tomados de 2 en 2. Bueno, pues o con esta fórmula o con esta, ¿sí? A mí me gusta más la de arriba, ¿Sí? O sea, la primera, variaciones de lo mismo, o sea, de 8 elementos, ¿vale? Tomados de 2 en 2, partido por permutaciones de 2. Es que los factoriales son números bastante gordos, bastante largos, y en cuanto se pasa un poquito de número, por ejemplo, 8 factorial sería una burrada, es mejor hacerlo así. Mirad, las variaciones de 8 elementos tomados de 2 en 2 teóricamente serían con esta fórmula, pero no hace falta memorizarla. Hay un truquillo así de rápido, es pones 8, luego por 7, como si fuera un factorial, 8 por 7 por 6. ¿Cuántos números del factorial? Tantos como indique este, o sea, 2, 8 por 7, ¿sí? Por ejemplo, si fueran variaciones de 8 elementos tomados de 4 en 4, 8 por 7 por 6 y por 5. O sea, empezamos por el 8 y ponemos tantos números consecutivos como indica este. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? ¿Sí? Vale, y por otra parte, permutaciones de 2, pues hemos quedado en las formulitas que permutaciones de un número es el factorial de ese número. Pues permutaciones de 2, 2 factorial, ¿no? Pues 7 por 8, 56. 2 factorial sería 2 por 1, que es 2.
Y 56 partido por 2, 28. Pues ahí lo tenemos, ¿eh? 28 parejas distintas, ¿vale? Se podrían formar con un grupo de 8 personas. Vale, con este par de ejemplitos creo que la combinatoria tiene que quedar suficientemente clara. Y no olvidéis, combinatoria, fórmulas matemáticas, ¿vale? Para determinar cuántos resultados distintos tiene cada experimento. Dato clave, ¿verdad? Dato clave para efectuar cualquier problema de probabilidad.